Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están, mamás cuidadoras? Les damos una muy cordial. Ahora vez vamos a tener aquí a nuestra invitada al lado en vivo y en directo con nosotros. Bienvenida, Clau. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Bueno, les platico, tuvimos la opción de podernos venir hoy un ratito a este café para poder platicar en vivo y en directo ahora las dos juntas. Y bueno, también abordar hoy que es un día especial el tema de los cuidados de discapacidad y en este caso la historia de Clau y de Gabriel, de cómo se conoce la condición de Gabriel, el camino por el que pasaron como familia y bueno, hacemos una mención y un agradecimiento también a su mamá que nos está acompañando, no se ve en la cámara, pero está con nosotros y pues bueno, vamos a empezar agradeciéndoles, invitándonos también a dejarles sus mensajes a Clau. Yo soy Mariana, ya me conocen y bueno, este es el programa, el primero en vivo juntas, invitada y conductora y pues bueno, empecemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Créeme que para mí es un honor estar contigo. Tú sabes lo importante que has sido tú durante todo este proceso que he llevado con Gabriel y lo sabes porque te lo he contado. Y para mí es un honor estar aquí contigo porque has sido fundamental en esto. Has sido un ejemplo y el apoyo que me has dado, yo no tengo cómo agradecerte. De verdad. Muchas gracias por invitarme. Te admiro y te respeto mucho. Muchas gracias. Yo desde el principio te pensé en invitarte y consideré tu nombre de verdad de las primeras, pero por lo mismo de los traslados y todo, porque les platico, Clau vive en Villa de Reyes, y entonces para ella pues trasladarse, aparte de que tiene horarios de trabajo por largas, es más complicado para ella porque labora más de 8 horas al día, entonces para ella es más difícil trasladarse, aparte de que obviamente sus dos hijos y el apoyo y la familia, y bueno, ahorita no hay terapias, pero yo por eso me había detenido un poquito porque dije, estás trabajando, la pandemia, estás allá, no tenía yo también claro cada cuando veníamos a San Luis a hacer cosas, asuntos como el que me platicaron de línea, hacer otras diligencias también, pero bueno, se dio finalmente y estamos aquí. Estamos aquí y estamos con las mamás y bueno, con muchos de tus contactos que se empiezan a conectar. Aquí dice que está Alma Miranda escuchándonos. Bueno, tú los vas a conocer mejor que yo. Y porque estamos transmitiendo del tuyo, de tu live. Lupita Viña, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, Clau, cuéntanos, acércate un poquito más para acá a la cámara y quiero que nos cuentes primero. ¿Quién es Clau? ¿Quién era Claudia antes de ser mamá? ¿Quién era Claudia cuando estudiaba, cuando trabajaba, cuando tenía sueños, cuando tenía proyectos? Hace Antes de los tantos 6 años o a los 20 tantos, no sé. Hace varios kilos. Pues, ¿qué te puedo platicar? Estudié administración de empresas. Me considero una persona bastante normal, bastante promedio. Trabajar, trabajar para salir adelante, para sacar gastos, para hacerte de tus cosas. Y lo normal, ¿no? O sea, estudias y luego después de ahí tienes tu proyecto de trabajar y sacar adelante a tu familia. ¿Tenías planes de estudiar administración desde antes o eso se dio como que después, no? No, se dio en el Inter, debido a las condiciones, escogí una carrera que consideré que me podía permitir tener una vida más tranquila. Me consideré algo que se adaptaba como a los planes que yo tenía, ¿no? de tener una vida tranquila, una vida, por decirlo así, normal. Hablas con nostalgia de la palabra tener, ¿verdad? Sí, hace tantos años. Sí, y aparte de el darnos cuenta que como mamás de discapacidad, pues después nos damos cuenta en medio de todo lo que tenemos que enfrentar que muchas veces no vivimos tranquilamente como sería lo ideal por el nivel de estrés que manejamos, por el cansancio, lo platicábamos ayer, ¿verdad? Porque siempre estamos en alerta por los niños y hasta por nuestros hijos que están sanos. A veces hasta sentimos que también porque nos volvemos ofensivas y pues tememos muchas situaciones, dice mi comadre, porque estamos a la defensiva de que puede pasar algo malo, por las experiencias de las crisis de los niños. Cuéntame, Clau, ¿cuál es el diagnóstico de Gabriel? Y pues vamos a andar en una parte importante.
¿Cómo fue sobre todo el momento en el que te das cuenta ya con el proceso médico que Gabriel es un niño con discapacidad psicosocial y qué tipo de discapacidad tiene, que por lo que ahorita platicamos, a lo mejor también hay una discapacidad, podríamos decirle múltiple, porque bueno, ahorita nos vas a contar que hay cierto grado de epilepsia en él y cierto grado también de discapacidad intelectual, cognitiva, que en la intelectual casi siempre cuando decimos discapacidad intelectual, generalmente aplica más para los chicos de síndrome de Down, que es muy diferente al autismo en cuanto a inteligencia, en cuanto a eso. Digamos que los niños con síndrome de Down tienen una discapacidad más cognitiva que sensorial o intelectual, y los niños con autismo es más sensorial. Pero aquí hay un caso interesante con Gabriel, y como dijiste hace rato que yo no sabía, cuéntanos y cuéntale a la gente cómo empieza el camino con Gabriel, cómo nace, cuando nace qué, no te dicen nada, qué empieza a pasar para que pues se levante la alerta a los otros. Sí, bueno, a mí me pareció muy importante hablar de este tema, Mari, y te agradezco mucho que me permitas que sea como lo que yo quiero contar, ¿no? Porque cuando Gabriel nace como un niño normal, sano, o sea, nace como un niño sano. Se le hicieron todos los estudios que se le tenían que hacer a un niño, todo lo que lo revisaron los doctores, y pues no, era un niño sano. A partir como de los 6 meses, Gabriel comienza a llorar mucho por las noches, o sea, era todo lo que le pasaba a Gabriel, no tenía ningún otro síntoma más que Gabriel lloraba mucho por las noches. A los 6 meses acudimos con un pediatra, y el pediatra nos dijo que era normal, que eran terrores nocturnos, que era normal en los niños, que lo único que teníamos que hacer era procurar que Gabriel no viera televisión. Pues que si Gabriel no veía televisión, pues ya no le iban a ver esos terrores nocturnos. Se me hizo un poco absurdo porque Gabriel, pues en teoría no veía televisión porque tenía 6 meses, ¿no? Pero dije, bueno, a lo mejor la televisión que nosotros vemos, pues lo afecta a él, no sé. Hasta ahí quedó el tema. Se manejaron como terrores nocturnos, tal cual. ¿Qué es lo que pasa después? Gabriel, cuando tiene 1 año y medio de edad, seguíamos en las mismas, era un niño entre paréntesis sano, pero seguía con estos llantos por la noche. Entonces, cuando tenía 1 año y medio de edad, él ya iba al baño, él le avisaba para ir al baño completamente, él iba ya al baño solo, él hablaba bien, ya decía muchísimas palabras, y era un niño normal, tú lo veías, era un niño completamente normal. Entonces cuando cumple 1 año y medio de edad, de repente ya no va al baño, de repente todas las palabras que decía ya nada más decía papá, y comienza a hacerse agresivo con sus compañeritos de la guardería cuando Gabriel no era un niño para nada agresivo. De la guardería nos mandan a un área del Seguro Social que se llamaba Control del Desarrollo Infantil, algo así. Lo revisa la persona y nos dice que es normal que los niños tengan retrocesos en esta edad, que eso es completamente normal, nada más que estemos al pendiente. No me agradó lo que me dijo la enfermera. Fuimos a otro doctor y el doctor nos dijo exactamente lo mismo, que era normal que tuviera este tipo de retrocesos, y le comentamos de los llantos por la noche y su respuesta fue la misma, que eran terrores nocturnos. Entonces, no había, algo que desencadenara terrores en ese momento que tú identificaras, nada. Que él te dijera que salió feo, o que tú sospecharas algo. No, para nada. Y como dejó de hablar, pues también ya como que no hubo como esa posibilidad de tratar de tener esa interacción. Entonces no, para nada, o sea, todo quedó en que eran terrores nocturnos y que era completamente normal que el niño tuviera un retroceso a su 1 año y medio de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de eso, acudo al CRE de San Luis ya cuando tenía casi 3 años, porque no me conformo con el diagnóstico que me dieron. Entonces, cuando cumple los 3 años, acudo al CRE de San Luis, y en la que estaba entonces la licenciada Iraí, muy amablemente nos hizo el diagnóstico, y ella me pidió que acudiera con el neurólogo Bravo, con el neuropediatra, porque fue diagnosticado con autismo medio no verbal. Entonces ella me deriva con el neuropediatra Bravo. Gracias a Dios, yo tuve muy buena experiencia con Bravo, la verdad. Él y su equipo fueron tan humanos conmigo, pero tan humanos, que yo tampoco no tengo cómo agradecerles que se hayan portado tan humanos conmigo en esa situación.
porque fue que al momento, en ese mismo instante le mandaron a hacer los estudios que requerían, y cuando salen los resultados de los estudios, una persona del equipo de Bravo me dice que lo que Gabriel sufría por las noches no eran terrores nocturnos, eran crisis epilépticas, y que en una de esas crisis epilépticas la corteza frontal del cerebro de Gabriel sufrió un daño permanente. Esto afectó a su habla y a su desarrollo social. Entonces, este daño era permanente y él ya nunca íbamos a poder desarrollar el habla, pero ya no iba a poder regresar a hacer lo que podría decir que Gabriel era. Entonces, fue un golpe muy duro para mí, no solo por el tema de tener que aceptar la condición del hijo, sino mucho remordimiento de conciencia de que si yo hubiera tenido a tiempo esos llantos nocturnos, no se hubiera dado a lo mejor el tiempo de discapacidad. No fue un tema de desconocimiento total, donde tú dices, es normal que los niños lloren por la noche. No, no es normal que los niños lloren por la noche, no es cierto. Y de hecho, ya hablando con los neurólogos que me ha tocado ver hasta estas fechas, todos te dicen que un llanto mayor a 30 minutos por la noche del niño no es normal, que tienes que acudir a urgencias o a algún doctor, porque ningún llanto que dure más de 30 minutos por la noche del niño es normal. Y sobre todo, atención a esto, que es bien importante, mamás, sobre todo las mamás que son nuevas, independientemente del diagnóstico. Fíjense, pónganos mucha atención en este punto. Un llanto exactamente de este tiempo que nos menciona Clau, igual que sea continuo, que literal se les vaya el aire, obviamente aguas, porque precisamente en esas faltas de aire puede haber hipoxias, que es cuando deja de subir el oxígeno a nuestro cerebro, y por lo tanto hay muerte neuronal. Cuando mueren las neuronas y hay daños que son irremediables, como menciona Clau. Se puede trabajar y lo trabajamos. Todas las mamás que tenemos hijos que convulsionan, sea cualquiera el tipo de convulsión, nuestros hijos tienen pérdidas de neuronas. En cada convulsión hay muerte neuronal. Entonces no existe una fórmula o una manera en que nosotras podamos impedir que se les mueran las neuronas. Para no hacerles, les queremos hablar con términos así súper claros. Hay convulsión, va a haber muerte neuronal obligadamente, pero depende mucho el grado de convulsión, el tipo de convulsión que sea y el tiempo que dure esa convulsión. También es muy importante la periodicidad, esto quiere decir qué tan seguido dan esas convulsiones. Yo le platicaba ahorita, Clau, que en el caso de algunos niños que llegan a convulsionar 40, 30 veces al día, y hay niños que a lo mejor en 2 semanas no convulsionan nada y de repente viene una crisis esporádica, o hay niños que diario convulsionan. Entonces hay mucho rango de variación en el tipo de convulsión, en el tiempo que les da, qué tan periódica o qué tan seguida es, o el tiempo que dura la convulsión. Entonces, fíjate, Clau, aquí es bien importante aclararles a las mamás, precisamente cuando te dicen estas características y a ti te empieza a caer el 20 de a lo mejor el tiempo que no alcanzaste a detectar. También te dicen autismo no verbal. Explícales a las mamás qué es el autismo no verbal para que ellas lo entiendan sobre todo y puedan identificar esas partes de la ausencia de cómo el niño deja de hablar o cómo el niño ves que no tiene a lo mejor en ese momento desarrollado el habla. Y me quiero referir para que ellas identifiquen que su hijo puede empezar a presentar o a desarrollar. Bueno, el tema del espectro, el espectro autista es súper amplio, es algo muy de verdad, muy variado, donde todo esto se refiere a algún trastorno del desarrollo. Cualquier tipo de trastorno en el desarrollo, o sea, no es que todos los autistas dejen de hablar, o no es que todos los autistas tengan el mismo daño cerebral, por ejemplo, que sufrió mi hijo. No todos es igual. Algunos son de alto grado funcional, donde tú los ves y son personas con la inteligencia normal y promedio de cualquier otro ser humano. ¿Qué es lo que identifica a todos los autistas? Es sus problemas con el desarrollo social, es su incapacidad para regular emociones, o a lo mejor no son incapaces, pero se les complica mucho el tema del desarrollo social. No es como nosotros, que podemos
saber qué es lo adecuado o qué es lo inadecuado dentro de una interacción social. Ellos no lo comprenden y no lo procesan de esa manera. Y toda persona, por más normal que se vea dentro del espectro autista, va a tener esta complicación para poder identificar todo este tipo de normas sociales, que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. A ellos se les complica mucho identificar eso. Por eso es que la mayoría de los niños autistas tienen crisis, independientemente de que puedan o no presentar crisis epilépticas, tienen crisis de comportamiento, o lo que nosotros llamamos berrinches incontrolables. Berrinches que no se pueden controlar o que no se solucionan con una nalgadita o con un regaño o con un estate quieto, con una mirada fea. O sea, su condición cerebral no les da para comprender o para autorregular esa frustración que sienten. Su cerebro no puede procesarlo. Nosotros, conforme vamos creciendo y conforme vamos madurando, pues vamos entendiendo que pues tenemos que controlarnos, que no podemos hacer berrinches en la calle, que tenemos que saludar, que tenemos que ser educados, que tenemos que controlar nuestro tono de voz, seguir las reglas, que tenemos que obedecer reglas, nos gusten o no nos gusten. Pues el cerebro de ellos no lo puede procesar de esa manera. Ellos procesan la información de una forma completamente diferente. Entonces nosotros podemos regañarlos o podemos decirles, y aún así no significa que vayan a poder controlar sus episodios, porque su cerebro no procesa la información de esa manera. Entonces lo que para nosotros es súper obvio, para ellos no. O sea, para ellos no. Y el hecho de que un autista puede ser verbal o no verbal es en el desarrollo del lenguaje. Algunos sí tienen esa área del cerebro, algunos dicen que está apagada, está desconectada, y no pueden desarrollar esa área del lenguaje en mayor o menor grado. Entonces a eso se refiere cuando un autista, una persona dentro del espectro es verbal o no es verbal, porque hay personas que están dentro del espectro pero son verbales. Esto no significa que su cerebro funcione de manera normal, sino simplemente que esa parte de su cerebro no está desconectada. Entonces ellos pueden seguir hablando o comunicarse de una manera normal, pero aún así su forma de procesar la información dentro del cerebro sigue siendo completamente diferente. No es, o sea, no puedes llegar desde la misma manera con una persona que su cerebro funciona, que sus neurotransmisores funcionan de la misma manera. Sí, fíjate, lo acabas de decir, ahí la complejidad y por qué espectro autista. A la fecha, obviamente es la discapacidad más compleja de todas, es la más difícil de diagnosticar, te lo digo como psicóloga y lo he visto en incluso psiquiatras y neurólogos, y es la más divergente en cuanto a la variedad de cómo se presenta. Por ejemplo, la parálisis cerebral, como es mi caso, bueno, el de mi hijo, pues es muy clara, ¿no? Los síntomas son muy obvios, son muy directos, son muy evidentes, sobre todo motores. Bueno, inmediatamente notamos que no se puede caminar, que tal vez las extremidades, las piernas no responden, que se atrofian. Es muy fácil identificar, pero en el caso del espectro autista no, y por eso, por la diversidad. Entonces sí quería que Clau les hiciera, sobre todo les explicara hincapié la parte no verbal, que es una parte que en general quien no vive el autismo o no ha tenido tanto contacto le confunde mucho. Entonces no tiene nada que ver la parte verbal con lo que está pasando en cada niño. Acá adentro puede tener una crisis muy severa, pero tal vez la persona o el niño tiene facilidad, más bien menor dificultad en unos casos para interactuar, o como tú dices, para controlarse, para autorregularse. Yo la primera vez que vi una mamá en la calle con un niño con autismo, estaba muy joven yo, y lo que me llamó la atención fue que incluso la mamá le dio una paleta, y también la paleta el niño la rechazó y la aventó, cuando en ese momento uno entendería, pues ya ni siquiera un premio acepta el niño, entonces ¿qué está pasando, verdad? Cuando cualquier niño sano, pues con un premio se le puede calmar un berrinche. Lo que creemos que es un berrinche, porque la mayoría de las personas pues ven una mamá con un niño en la calle y sin saber que es autismo, si ese niño es autista, tal vez ni con un premio se va a calmar. Precisamente por eso, porque no está siendo capaz de regular sus emociones, sus sentimientos, y lo está agobiando todos los medios externos. Ahora, claro, acuérdate la parte sensorial,
Obviamente para nosotros una caricia, un contacto físico leve, tal vez para ese niño le representa un golpe, o a lo mejor él es más intolerante y no lo tolera y no lo puede manejar igual que un niño que está sano. Entonces ahí se juntan las dos cosas, obviamente lo conductual y lo sensorial. Entonces, sí, háblales de eso, de lo sensorial. Lo que pasa es que también en el tema... así, porque casi sentía así como ñaña la sesión. En el tema de lo sensorial, en el tema del espectro autista igual, volvemos al punto anterior. Hay quienes son sensoriales, hay quienes son visuales, hay quienes son auditivos, hay quienes son todo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a las personas que son auditivas les afectan de mayor manera cierto tipo de sonidos. No quiere decir que a todos los que están dentro del espectro autista les afecte el tipo de sonido, ¿no? O sea, hay personas a las que les afectan ciertos sonidos, hay personas a las que les afectan, por ejemplo, si son visuales, les afecta la luz del televisor y eso les provoca convulsiones. Hay personas, por ejemplo, mi hijo es sensorial, pero, o sea, literal de sensaciones. Mi hijo no tolera costuras, no tolera etiquetas en la ropa, nada. O sea, mi hijo tiene que ser ropa de algodón, sin costuras, sin etiquetas. Y, por ejemplo, un problema que yo tengo con él es que no tolera la sensación de la manga. Entonces, imagínate cuando tú estés acá y lo verás todo el tiempo con chaleco. Porque no tolera la sensación de la manga. Y eso aunque no esté apretada. No importa. Nada más la sensación. El simple hecho de que tenga manga, para él ya es un problema gigante y no lo vas a hacer que se ponga la manga por el motivo del mundo. Entonces, es un problema muy grande, pues para comenzar por tema de salud, porque con los fríos que hace por acá, pues no lo puedes traer sin manga. Sí, imagínate si vivieras en Canadá. Sí, bueno, un país súper frío sería peor. Y también, pues, porque te expones mucho al juicio de la gente, ¿no? Porque lo sacas a la calle y dices así como, mira, mala madre, qué mala madre, o sea, ¿cómo lo puedes sacar sin su manguita sabiendo que está haciendo tanto frío y así, ¿no? O sea, es mucho ese tema y por más que te digan, ay, tú no hagas caso a lo que la gente dice, pues luego de repente sí, son cosas que sí pesan porque son cosas que no puedes remediar, o sea, yo no lo puedo obligar a que se ponga la manga porque yo sé que eso le genera más crisis. El hecho de tener esa sensación, yo sé que se va a agobiar más rápido y que va a ser más susceptible a que presente una crisis en público por el hecho de que algo tan sencillo como una manga no la puede tolerar. Entonces, eso pasa también, por ejemplo, con las personas que son muy sensibles al tema de los sonidos. O sea, si no es que a todos les agobien los sonidos altos, más bien son ciertos tipos de sonidos los que van a detonar estas crisis. Van a generarles estas crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Si nosotros lo escuchamos alto, para ellos esa sensación de escucharlo alto es 100 veces más, entonces se agobia. Auditivamente es como decir, no sé, si nosotros lo que para nosotros sería una palabra, bueno, un tono de voz alto, para ellos es un grito. Lo que para nosotros es un grito, para ellos es ponerles una bocina de un nivel muy alto auditivo. Aquí quien es audiólogo, quienes son expertos en esta cuestión, pues no sé cómo se mide decibeles, no sé amplitud, pero imagínense el grado de sensibilidad de un oído, de si me llevo a un niño con TEA a un concierto con un ruido, para él es una bomba atómica en el oído, porque va a ser incapaz y llega un momento en que su cerebro se va a cerrar, se va a atrofiar y va a desencadenar una crisis, aparte de estar en contacto con mucha gente. Y hay un sonido, un estímulo auditivo, se mezcla con uno social y con uno visual, de ver mucha gente. Entonces se van juntando todos los estímulos que ellos no toleran, que es una bomba de tiempo. Ahorita que mencionaste lo de la ropa, me acordé de Luz Elena, la conocemos. Luz Elena tiene una compañera, también mamá cuidadora. Hola Luz, porque hola, seguro Luz. Lo vas a ver ahorita, no creo, a menos que no, igual y tal vez, no sé si la tengas en contacto. Sí, a lo mejor por ahí sí nos está oyendo. Y si no, lo va a ver cuando ya editamos y grabemos. Luz es una compañera que tenemos en común, que es una mamá también con un chiquito llamado Anthony, que es un autismo, la verdad yo personalmente el más grave que he conocido en mi vida, no sé tú, claro. Pero el caso de Anthony es extremo. Anthony no se separa de su mamá, ni siquiera para que ella pueda bañarse con calma o comer.
ella tiene que estar pegado él a ella, y él en particular tiene una sensibilidad extrema también a lo corporal. Sí. Y él, por ejemplo, una ocasión que fuimos a una diligencia a los juzgados familiares, no toleró la ropa, no sé si te platiqué. Sí, sí me contó. ¿Sí te platicó ella? Sí, me contó. El día que fuimos al tema de los juzgados, fuimos 4 mamás, y Anthony en la sala de espera, antes de entrar a hablar con la magistrada que hablamos, se quitó toda la ropa en la sala de espera. Ni siquiera tolera la ropa. Se quitó todo. Se quitó incluso el pañal. No tolera ni siquiera el pañal. Entonces fue muy, muy triste para nosotros y obviamente es extremadamente doloroso para mamás como Luz, que pues incluso a veces en la calle con su hijo se quita la ropa. Imagínense ver a una mamá en la calle con un niño de 5. La gente que desconoce dirá lo peor de ella, ¿verdad? Cuando ella tiene que lidiar con unas crisis conductuales tremendas de Anthony, sensoriales tremendas, y bueno, Clau nos platica, Gabriel no tolera las mangas, pero bendito Dios tolera la ropa. El caso de Anthony es más severo, ahorita nos platicas eso. Y el caso de Anthony, que yo les cuento, es extremo, es un caso que ella está requiriendo también pues atención psiquiátrica, atención, híjoles, de medicina prácticamente más paliativa por el grado de severidad. Y bueno, en tu caso, ¿cómo fue? Igual, de hecho tuvimos problemas en la guardería, porque como no toleraba la ropa, se la quitaba. La guardería, ajá, entonces imagínate al niño desnudo comiendo con la guardería en plena crisis. Tuvimos muchos problemas en la guardería, de hecho sí fue un problema muy grave, porque me lo querían sacar de la guardería. Pues sí fue así de, Emilia no puede presentarse a la guardería. Y yo, lo sacaron. Sí, ¿Y sabían el diagnóstico de él? ¿O todavía estabas en esa etapa de...? Sí, estamos en proceso de diagnóstico. A mí lo que se me hizo muy inhumano por parte, no tanto de la guardería, sino que fue una funcionaria del DIF. De hecho, no, a lo mejor no vamos a decir nombres, pero sin nombres. Tú sabes, claro, que yo inicio este proyecto con 2 propósitos. El primero, darles a las mamás y darnos, me incluyo, el espacio que merecíamos, que nadie se había atrevido a tocar, que es un espacio donde las mamás platicamos entre nosotras y también hablemos de todo lo que nos duele, lo que pensamos, lo que hemos vivido. Y también, por otro lado, es hacer un llamado a todas las dependencias, a todas las escuelas, a todas las empresas por las que hemos pasado como mamás con nuestros hijos, por donde hemos vivido 1000 cosas, buenas y malas. También nos hemos topado con mucha gente muy buena en muchos lugares. Ahorita Clau al principio mencionó a Abigail Landeus, también le mandamos saludo a David, tenemos también las dos. Y seguro vas a ver este programa y es una excelente psicóloga experta en autismo y bueno, y muy humana también. Muy humana que atendió a muchas mamás como Claudia y como Luz en autismo, en lo que fue autismo DIF en el CRE. Y bueno, terminó esa etapa muy complicada y ahora ella radica en Estados Unidos, pero dejó una huella en sus alumnos, dejó una huella en sus familias que ella atendió. Y yo sé, incluso me emociona porque me consta lo que vivieron mis papás, ahí conocí a Claudia, y me consta los niños también, que ahí andábamos, porque los niños eran de todos, aunque no fueran mis hijos, era como si lo fueran. Y fue un proceso muy doloroso, pero que lo más bonito fue conocernos nosotros, soy de Friedland. Y pues Abby, pues aquí está algo de lo mucho que sembraste. Entonces, ella es una gran persona, fue una gran funcionaria pública, servidora pública, pero bueno, también hay que no hace bien las cosas, por desconocimiento, por ignorancia, por apatía, por falta de interés, por simplemente porque no alcanzamos a ponernos en el lado de la vida de esa madre con ese niño, que tú como servidor público estás atendiendo un ratito, porque es tu trabajo, atenderla, hacerle un trámite, pero no te pones a pensar que tal vez tú, en tu propio hijo, puedes un día vivir una discapacidad. Como padre y como madre de familia, vivir la discapacidad las 24 horas del día sin descanso.
porque tu hijo va a tener autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, cualquier enfermedad rara, no un ratito, la va a tener todo el tiempo, toda tu vida va a estar presente. Entonces, también ustedes, servidores públicos y funcionarios, pueden vivir la discapacidad algún día con alguno de sus hijos. Por eso los invito a ser empáticos, a tratarnos a las mamás con dignidad, con amor. Y si no se puede con amor, por lo menos con un poco de consideración, porque somos humanos y todos venimos a aprender y todos podemos vivir la discapacidad un día y cambiar la vida. A mí, en lo particular, me cambió, mi hijo adquirió la discapacidad. Y en el caso de Clau, pues podríamos decir que nos quedamos en el limbo porque sí, no, ¿verdad? Por cómo fueron las cosas. ¿Qué pasa con esa persona? Fue la que fue a la guardería y estaba solicitando que sacaran a la niña. Pero ella era una funcionaria. Sí, era una trabajadora social del DIF. Entonces un día que fue a hacer una revisión, le tocó desafortunadamente estar durante una de las crisis de Gabriel donde se quitó la ropa y estaba solicitando, o sea, ella explícitamente estaba solicitando que se sacara el niño de la guardería. Entonces se me hizo muy inhumano. Yo entiendo toda esta parte de que pues es complicado a lo mejor para los niños que no tienen esa condición convivir con un niño con esa condición. O sea, sí lo comprendo, no es como que quiera beneficios para mí. No, y si es difícil para los adultos sin conocer, imagínate para los niños. O sea, ¿cómo podemos, verdad, que el niño se adapte y entienda cuando para ellos pues les genera mucho miedo? Sea un adulto, a un niño más. Pero sí se me hizo muy inhumano, sí, porque nunca tuvo como la delicadeza de enterarse cuál era la situación de Gabriel o como cuál era su condición, nada, o sea, fue así como que se saque, sí fue un proyecto muy fuerte. Al final mi mamá y yo decidimos sacarlo de la guardería para evitar que se hiciera un problema mayor. ¿Tú cómo te enteraste de eso? ¿Estabas en ese momento ahí? No. ¿Cómo te enteras de eso? Pues mi mamá ya nada más me informó que ya no íbamos a poder llevar al niño a la guardería, que porque la persona del DIF, ¿verdad? Estaba haciendo, que dijo que si no iba a meter un escrito para solicitar que el niño ya no fuera, porque no podía convivir al niño con nosotros niños. Entonces sí, se me hizo muy inhumano. Yo lo consideré muy inhumano, aparte que no creo que sea pues no, para empezar es un acto 100% discriminatorio. O sea, es la primera palabra que nos brinca y es discriminación, elitismo y vamos, híjoles, trabajo social. Pues yo creo que aparte de mi profesión de psicología, incluso antes que psicología, pues trabajo social es la primera carrera de área social que nos enseña a amar, a cuidar, a ser empáticos, a ver por las necesidades de todos. Entendemos que ella tenía que velar por la comunidad, por todos los niños, por la escuela, por su trabajo, pero hay límites. Y en ese momento no te hablaron contigo, no intentaron primero la escuela, incluso ella, solamente te dicen, ya no puede pasar. Sí. Y entonces, digo, ya platicándolo con mi mamá, sí decidimos hablarlo porque también dijimos, bueno, mira, no más problemas, igual también los niños, como tú comentas, la realidad es que los niños se asustan con este tipo de condiciones, lo entendimos y lo procesamos como tal, y también por eso que decidimos sacarlo de la guardería, para evitar como todo este rollo, pero a final de cuentas, yo sí me pongo a pensar y digo, bueno, yo tengo una red de apoyo que es mi mamá, gracias a Dios yo tengo una red de apoyo que es mi mamá, pero todas esas mamás que no tienen esa red de apoyo, que tú sabes, que son muchas, imagínate que tienes que trabajar y un día llegas a la guardería y te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo estar así. A ver cómo le haces, pero ya no puedes estar así, te lo quedas y tú teniendo que trabajar. O sea, yo considero que es completamente inhumano porque no sabes si tienen una red de apoyo o no tienen una red de apoyo. O sea, yo gracias a Dios tengo mi mamá, pero todas esas personas que no tienen una mamá, ahí tienes una enfrente de ti. Así es. Si algo me ha costado mucho es no tener a mi mamá para apoyarme, desgraciadamente por su enfermedad. Les platico para quien no sabe, ella tiene un trastorno depresivo mayor desde que yo soy muy chiquita. Y está viva, bendito Dios, mi mamá quiere mucho a sus nietos, pero no ha podido apoyarme con mis hijos nunca. Entonces a mí me tocó apoyarla a ella en medida de lo que pude. Y recuerdo una ocasión que le llevé a mi hija para ir al cine y ya se la dejé comida, o sea, no tenía más que observarla y interactuar con ella, no se la dejé complicada, no pudo.
para ella por su condición psiquiátrica le estresó mucho y me habló y yo tenía 10 minutos que había entrado a la función y tenía años que no había salido ni a la esquina y sí, lo reconozco en ese momento me enojé mucho tontamente porque yo no alcanzaba en ese momento a entender que mi mamá no podía con la responsabilidad, lo entendí con el tiempo. Entonces, yo la verdad, la maternidad, si me preguntan qué ha sido lo más doloroso, ha sido no tener apoyo para cuidar a mis hijos. Y en el caso de Matías, 20 veces más. Porque pues desde que mi hijo adquirió la discapacidad, mi vida se fue modificando al grado de que al final estos últimos años me generó muchos conflictos dentro de mi trabajo por la necesidad de pedir permisos, de salir, de estar, porque no tengo quien vaya a poner a la escuela, quien vaya a mi lugar a una junta, quien me acompaña a la terapia, o quien yo le si yo no puedo, solamente. Cuando una materna sola discapacidad, claro que se le complica mucho más. Y sí, son muy bendecidas mamás las que tienen sus mamás que las apoyan, o una hermana, y quienes tienen sus parejas también muy válidos, pero yo creo que nada se compara con una mamá. Y bueno, aquí está la señora. Señora, pues que le podemos decir, la gente no la ve directamente, pero aquí está la mamá de Clau acompañándonos y me da gusto que lo digas tanto. Sí, y la verdad, también, digo, tocando el tema, regresando un poquito al tema de lo sensorial, yo también te puedo decir que en lo sensorial y en la alimentación, mi mamá. El niño cuando llegamos a casa, cuando regresamos a casa de mi mamá, el niño, por lo mismo de que no tolera las texturas, el niño nada más era capaz de comer, ¿qué comía? Frijoles, ¿verdad? No. Y si volvíamos más comer frijoles. No, no le gustaba sopa. Sopa. Era sopita y, bueno, frijoles, pero de cierto tipo de frijoles. Guisados de cierta manera, y era lo único que comía. El niño no comía nada más porque no toleraba las texturas en la boca, le daban asco, le daban ganas de vomitar y comenzaba así como con sus crisis. Y con el tema de la ropa era lo mismo. Entonces, yo sí te puedo decir, mi mamá lo sabe, que si mi niño avanzó tanto en ese tema fue por mi mamá. Porque tuvo la paciencia y tuvo el tiempo de sentarse con él y de decirle, o sea, de llegarle de alguna otra manera, de tal manera que ahorita mi niño ya come verduras, mi niño ya toma agua natural, mi niño ya tiene una alimentación, el niño ya come de todo, o sea, mi niño ya come de todo. A mí una vez mi mamá me mandó un video con mi niño comiendo brócoli y fui la mamá más feliz del mundo porque yo pensé que nunca en mi vida iba a ver comiendo brócoli o verduras. ¿Ya lo habías intentado antes ese video? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, no, era, si le dabas era como que la ansiedad de vomitar. La ansiedad de vomitar y la ansiedad de vomitar no le gustaba o entrar en crisis, que simplemente era un no y no comía, prefería quedarse con hambre a comer lo que le estaba dando. Entonces, con mi mamá, pues yo no sé cómo le hizo. Amor y magia de abuela. Amor y magia de abuela. Y un día me mandó un video de él comiendo brócoli. Y la mamá más feliz del mundo porque él estaba comiendo brócoli. No te lo puedo describir. También con el tema de la ropa, era un poco desesperante, pero también ya llegó un punto donde me decía, bueno, pues para qué estamos batallando y llegar. Ahora sí será que en ese ratito le cortaba las mangas a todo y así le ponía la ropa toda deshilachada. Le hizo saludos automáticos, no sin chamarras, todas de comida. Ya salí con sus camisas todas deshilachadas. Pero pues fue la forma en la que mi mamá encontró de que el niño se pusiera la ropa y que comenzara a tolerarla, ¿no? Entonces tú lo veías con sus camisas todas deshilachadas. Pero fue la forma en la que mi mamá encontró como de darle una solución rápida y decir, a ver, ya pues ya verás. Cortaba y quedaba toda deshilachada, pero ya veías al niño con ropa. Y ya veías al niño con ropa y Y yo creo con menos ansiedad. Yo como algo que se ve cualquier cosa superficial que es una maldad. Para ellos también, nada más la sensación corporal de menos sensibilidad también, menos ansiedad, porque al sentirse tan alterado sensorialmente, claro que hay mucha ansiedad y claro que depresión no podemos decir, pero sí ansiedad, sí hay mucha ansiedad en los niños y aquí Abigail no nos dejará mentir, que ojalá después de este video y nos deje algún comentario o nos corrija si alguna información no la dimos al fin correctamente. Aquí la experta no es más claro, no yo. Pero bueno, claro. ¿Qué pasa cuando ya
pues ya tú te empiezas a involucrar, empiezas a investigar, obviamente el tipo de crisis que tuvo Gabriel. Hace rato dijiste la palabra culpa. ¿Qué podrías decirle tú a las mamás que sienten esa carga de la culpa encima o que se sienten que no fueron lo suficientemente buenas, entre comillas, porque no puede ser que una mamá que cuide y mantenga un hijo con discapacidad no sea buena? Y mucho más es una mamá tan entregada como esta mujer. Porque, ¿qué les puedes decir de la culpa o qué consejo les puedes dar o qué palabras les puedes dar para que les ayude a manejar sus culpas? Yo te puedo decir que al menos en lo personal la culpa nunca desaparece. Nunca. Porque como tú bien comentaste, la discapacidad no se vive un rato. Son 5 minutos. No son 5 minutos, no son 2 horas. Es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. Entonces, mientras la discapacidad esté ahí, tú vas a tener la culpa y te va a quedar el gusanito de y si hubiera, todo el tiempo va a estar la culpa y yo creo que lo único que nos queda es tratar de hacer lo mejor para nuestros hijos, tratar de dar nuestro mayor esfuerzo, tenerles mucha paciencia, porque la verdad es que somos seres humanos, como lo acabas de comentar, también somos seres humanos, también de repente se nos va la paciencia, también de repente nos cansamos y bastante, y no te queda más que tratar de, cuando te llegan esos momentos de que sientes que ya no puedes, pues tratar de seguir y de pensar que de todas maneras tienes que continuar. Y eso es lo que te va a mantener a flote y lo que va a poder mantener un poquito a raya la culpa de decir, pues no sé si hubiera, pero ahorita sí estoy consciente de lo que está pasando y ahorita estoy haciendo lo mejor que puedo por mí. O sea, el pasado no sé si pude haberlo hecho mejor, no sé si pude haberlo evitado, no lo sé, nunca lo voy a saber, pero sí sé que ahorita estoy consciente de la condición que tiene mi hijo y ahorita yo trato de decidir lo mejor por él. Y es la forma en la que yo he aprendido a sobrellevar la culpa, porque la culpa no se va. Al menos a mí lo personal, no, nunca se ha ido. Pero cada que me llegan como estas rayitas de depresión, de decir, si yo hubiera o si yo, digo, bueno, no pude, pero ahorita sí estoy consciente. Ahorita sí le puedo tener más paciencia, ahorita sí puedo enfocar todos mis recursos en tiempo, económicos, físicos, en tratar de darle lo mejor a mi hijo ahorita. Ya lo que pasó ya no lo puedo solucionar, entonces no me queda más. No, algo que me sirvió es hacerme consciente del presente. ¿Qué le estoy dando a mi hijo ahorita? Porque lo que le di antes, eso ya no lo puedo cambiar. Eso ya pasó, ya fue, y no lo voy a poder modificar nunca. Y estoy consciente de que la culpa nunca se va a ir. Y no importa lo que me digan, y no importa que todo el mundo trate de decir que, o sea, no importan las palabras que escuches, al final de cuentas lo único que te quieres tratar de decir, en este momento sí soy consciente y en este momento ¿qué le estoy dando a mí? Y sobre todo darnos cuenta, ¿no? Vivimos con culpas a veces chiquitas, porque son de cosas sencillas. No sé, por ejemplo, cuando una mamá se le cae un bebé, que yo creo que a la mayoría de las mamás en algún momento se nos cayó un bebé o nuestro hijo, a lo mejor no bebé, si tú caminando, aprendiendo de la casa, son accidentes. Tú puedes ser una mamá muy cuidadosa que cuidaste al 100 a tu hijo y a lo mejor el único día que te descuidaste unos segundos pasa algo. Entonces, todo lo bien que hiciste, sola te lo echas a la basura porque te quedas nada más con lo que hiciste mal o con lo que generó algún daño en tu hijo. Entonces, emocionalmente las mamás, eso nos queda tan sellado, casi tatuado, y ese tatuaje tira a la basura todo lo bueno que hemos hecho. No nos gusta. Si nos quedamos pensando, nos culpamos mucho. Cuando los accidentes pasan, cuando las omisiones pasan. Ahora, hay omisiones con culpa. Claro que está ahí, claro que eso se debe de castigar. Como en el caso mío, la que motivó la condición de mi hijo. Es así, alguna debe de ser algo sancionado. Pero en el caso de una caída por un accidente que pasó en segundos, hay dimensiones de grados y lo que no debemos permitirnos es discutir con tanta culpa. Yo les puedo decir, vayan a terapia, trátenlo, claro, pero claro, a pesar de tratarlo en terapia y a pesar de tratar con nosotros y de acercarnos a ayuda, no siempre se logra.
aparte los niños como mamá son nuestro talón de Aquiles y los niños con discapacidad más, porque siempre son más vulnerables que nuestros otros hijos que están sanos. En este caso, hablemos de tu otra mitad, de tu hija. Cuéntanos de tu hija, cómo se llama, qué ha vivido ella o qué has sentido tú que ha alcanzado a vivir con la discapacidad de su hermano. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Y la mandamos Es mi niña mayor, se llama Mildred, tiene 16 años, a punto de los 17. Está unos meses de cumplir los 17 años. Yo lo que te puedo decir de ella ha sido también un proceso de transformación para ella, sobre todo porque le tocó vivir esta etapa con Gabriel en lo que es la etapa más complicada de la vida, la pubertad y la adolescencia, donde, como el término lo dice, adolescencia, ¿no? De todo les duele, emocionalmente hablando. A mí todo me duele corporalmente y emocionalmente. Y a ellos emocionalmente. Mamá, tienes 40 y parece que tienes 80. De hecho, ayer me dijo mi hija, tiene más energía mi abuelita que tú y tiene 82 años. La verdad sí, mi suegra, ya no es mi suegra, reconoció que es una señora con una, la verdad, se mantiene muy activa, aparte corría maratones, y fue una señora muy sana de joven, y a la fecha es una señora que lleva su edad, claro que nadie le cree la edad que tiene, y yo a veces sí me siento que con ganas de hablarle y decirle, señora, ¿me puede dar la receta para llegar como usted a su edad con esa vitalidad? O sea, de verdad, lo vivimos así, lo sentimos esos periodos de agotamiento. Nos estabas platicando de mí. Entonces, sí ha sido un proceso de transformación para ella. Y yo también lo que te puedo decir de Mildred es que también sin su apoyo yo no podría. Yo sé, y fíjate que es bien complicado, que fue lo que platicábamos ayer. Es bien complicado porque por un lado está el hecho de que no es su responsabilidad, porque no es su responsabilidad, es su hermano, no es su responsabilidad. Pero está también esta otra parte donde dices, se tiene que ser consciente de que somos familia, que es parte de ser familia este apoyo, ¿no? O sea, no puede hacerse como, no podemos hacerla, o no puedo yo también, que se genere como esa situación de que se haga de la vista gorda, como que pues es mi hermano, es una carne y ella que se ve con ellos, ¿no? No es la forma en la que no me hubiera gustado criarlo. No sé si estoy bien formal, solo sé que no me hubiera gustado criarla así como desentendida de la situación de Gabriel. Y es muy complicado porque por un lado sí quieres que le quede claro que no es su responsabilidad, que no está obligada a cuidarlo ni a ver por él, pero por otro lado también no quieres como que se desentienda, como que omita, sobre todo en todo, en la realidad, en la presencia de su hermano y emocionalmente, porque eso tú y yo lo tenemos en común, estamos maternando un niño y una niña. Una niña sana, mayor, que su hermano niño menor con discapacidad. Tu hija ya es una jovencita, parece que mi hija tiene 13 años, pero cuando su hermano adquirió la discapacidad tenía 4, iba acabando el quinto. Entonces a mi hija también le tocó de golpe, pues que un día ya no llegó su mamá por ella a la guardería, perdón, a la guardería del kinder, llegó su tío, porque en ese momento su hermano estaba llegando al hospital con crisis convulsiva para entrar al área de choque. Entonces mi hija, pues un día llegó el tío y le dijo, tu hermano está en el hospital. Y o sea, yo hablé con ella hasta el día siguiente, porque el primer día fue caótico para mí, fue arreglar todo lo legal, con médico de mi hijo, trámites, y al día siguiente solo por teléfono le pude decir, tu hermano tuvo un accidente y vamos a estar un tiempo en el hospital, te vas a quedar con tu abuelita. La suegra que les platicaba, la ex suegra, que es muy dinámica, le agradezco y siempre le voy a agradecer que ha sido y es una gran abuela, independientemente de mi separación con su hijo y del matrimonio fallido. Vivió con ella, con su abuela, en lo que pues yo estaba en el hospital viviendo, porque cuando tienes un hijo hospitalizado y más tan grave, vives en un hospital, nada más vas a bañarte o cuando mucho a dormir un ratito, y eso yo no quería ir, bueno, me obligaban, iban por mí, me llevaban a que me bañara, me daban un clonazepam y me vigilaban. Generalmente mi familia se encargaba de alimentarme y mis amigas de asegurarse que me fuera a dormir
cada tercer día en mi casa porque fue imposible que diario yo no me quería quitar de ahí. Y aparte había que también cuidar al que entonces era mi marido, porque pues por la culpa traía un grado de riesgo de suicidio importante en él. Y pues también ahí lo estábamos cuidando, que no consumara un suicidio, porque pues, se sentía muy culpable. Al final mi hija le cambió la vida y tuvo que en el camino, a 8 años de diferencia, ser la aliada de su mamá, la compañera de su mamá. Ella dice que mi compinche, o sea, de nuestra mitad, porque a veces a mí me ha costado incluso ser una mamá más estricta con mi hija, porque yo siento que le debo mucho, por lo gran hermana que es y por lo que se ha comprometido a ayudarme a cuidar a su hermano. Sin que yo me lo propusiera, yo creo que te pasó algo parecido. En ningún momento nosotras dijimos, Mildred y Fernanda van a ayudarnos a sus hermanos. Ni siquiera lo planeamos. Yo creo que cuando menos nos dimos cuenta, las niñas se empaparon solas. No sé si tú alguna vez te sentaste como tal con Mildred a darle clases, a explicarle lo que era el autismo o a guiarla, porque por lo menos yo pensé, ¿no? Cuando menos me di cuenta, ella ya estaba leyendo un libro, o ya se metió en internet, o iban a darle terapia y se quedaba sentada viendo. Karina, una de las terapeutas del lenguaje de mi hijo, es a quien más se apegó. Cari también, si nos ves, gracias, porque ella le enseñaba, incluso a veces la involucraba en enseñarle a hacer ejercicios a su hermano. Y cuando yo ya percibí, porque tú como mamá estás tan saturada, tu propio trabajo, cumplir con tu trabajo, porque necesitas trabajar para vivir y mantener a tus hijos, tu familia, tus problemas, tu salud, el dinero, más. Un cacao, ¿verdad? Terapias y más terapias. ¿Cómo le voy a hacer? Ahora dónde lo llevo, las consultas, donde vivimos en hospitales. No tenemos tiempo como para pensar en educar a nuestras hijas para que nos ayuden. Solas se fueron involucrando. Y cuando menos te das cuenta, ellas ya son expertas también. Incluso yo me sorprendo que ella sabe darle el medicamento a su hermano, mejor que incluso su propio papá. O conoce las medicaciones, a veces también ella me dice, ay mamá, mira esto, o ay mamá, eso que tiene Matías, ayer tuvo una crisis tónico-clónica y ahora ya no me sorprende, pero al principio de repente me decía términos bien raros, que yo los conozco por mi profesión y porque soy adulta, pero para una niña de 6 años, yo me volteaba y le decía, ¿tú cómo sabes qué tipo de crisis tuvo tu hermano ayer? Ay mamá, pues te escuché cuando estabas hablando de eso, o ay mamá, es que me metí a internet y pues leí lo que dijo, o es que te agarre tu libro, o es que... y es bien sorprendente. Entonces, no sé a ti, a mí me cuesta ser una mamá tan exigente porque traigo esa sensación de que mi hija me ha dado mucho de su hermano, y ha dado mucho a su hermano. Para él es un privilegio que ella sea su hermana. Yo creo que yo soy hija única y fue algo con lo que me quedé, con las ganas de tener hermanos. Y a veces veo a mis hijos y digo, bueno Diosito, a mí no me diste el privilegio de tener hermanos, pero veo el amor entre mis hijos y cómo se quieren y se cuidan. Y creo que ahí me compensó mucho. Y bueno, yo no he visto juntos a tus hijos como tal, pero por las fotos que he visto y por a Mildred la conocí rápido personalmente, pues no creo que sea de eso. No, la verdad, que soy sincera, María, yo también. Sin mi mamá y sin Mildred, yo no podría. Yo no ¿Quieres podría. decirle algo a Mildred ahorita o cuando ve este programa, si es que no lo está viendo? Te amo, princesa. Gracias por todo tu apoyo. Yo no podría. Sin mi mamá y sin Mildred, te lo juro que yo no podría. No podría. Así de sencillo, no podría. Mi mamá ha sido fundamental en todos los avances que ha tenido Gabriel, en todos, en la comida, en el habla. Yo te puedo decir que Gabriel aprendió a decir mamá por mi mamá. Porque Gabriel ya tenía 3 años y medio y lo único que decía era papá. Okay. Lo único que decía. Vamos a esta palabra, papá. Papá está ahí, está separada. Está separada, ahorita actualmente su papá no está presente. No hay contacto. Pero en su momento sí era muy apegado con su papá. Entonces el niño la única palabra que conocía era papá. Papá de su era papá.
Entonces, ya tenía imagínate, 3 años y medio y no escuchar de tu mamá. Ay, te digo a mí que me pasó, ya sé que no se compara, pero cuando Matías volvió a hablar, digo volvió porque le pasó lo que le pasó a los 5 meses, no alcanzó a aprender a hablar bien, estaba muy bebé, pero ya empezaba a balbucear y ya había logrado decir mamá. Después él adquiere su discapacidad y después de cuando ya sale del hospital y empiezan las terapias, pues yo estaba con él. Quiero volverlo a oír decirme mamá. La primera palabra que mi hijo volvió a decir fue taco. No mamá. Entonces cuando yo fue taco. Entonces yo me quedé así de... Ya me dio mucho gusto, pero me dio un sentimiento también. Me agarré chille, no sé por qué, sí soy muy llorona, la verdad. Pero me dio un sentimiento que hasta yo decía, ¿por qué lloras? O sea, ya empezó a hablar otra vez, bendito Dios, está funcionando la terapia. Pero yo traía como que el sentimiento de volverlo a oír decir mamá. Y no volteó y me dijo, taco. Porque pues estábamos comiendo tacos. Y a la fecha, quien ha visto, quien me conoce sabe que cada rato se subo que él disfrute son sus tacos. Y es feliz comiendo tacos y por todo el día es feliz. Le puedes hacer una fiesta y quiere a la gente y le da gusto, le dan un regalo, le da gusto, pero llegan los tacos y él es feliz y se le acaban los tacos y son dramas. Esos sí son berrinches por la comida, y más si son tacos. Pero qué importante para las niñas, para las hermanas, mamás. Y en este caso les tocó que su hijo sano sea mayor a su hijo con discapacidad o hija, pues se identificarán con lo que estamos haciendo, seguros. Y más si son niñas. También los niños son paternales con los hermanos, pero pues las niñas los traen en la sangre y en el alma, como todas mujeres, son mujeres chiquitas al final del camino, ¿verdad? Bueno, claro. Y luego, ya ahorita, cuando tú platicas con Mildred, hablando del futuro, de lo que ella piensa sobre su hermano, ¿qué te dice, qué te provoca en ti? Fíjate que sí lo hemos platicado sobre todo por la edad, de que no le rebasando los 20 en cualquier momento, ella con justa razón, pues iba a querer tomar decisiones ya sola, Sí, fíjate que sí lo hemos platicado mucho, estamos muy conscientes de eso y ahorita lo que traemos es como una carrera a contratiempo para tratar de aprovechar todo este tiempo que ella puede estar a mi lado y tratar de darle a Gabriel las mayores armas posibles para que algún día pueda ser un adulto independiente. No sabemos si lo va a hacer, lo desconozco, pero no nos queda más que tratar de darle todas las armas posibles para que algún día sea un adulto independiente, porque sí es algo que yo quiero que nunca tenga una vida. ¿Por qué crees que es tan importante que nosotras como mamás no traspasemos esa línea tan delgada de apoyarnos en nuestras hijas, instruirlas, involucrarlas, pero respetar su propia vida y respetar sus derechos a crecer, a alejarse si es necesario? Porque yo, por ejemplo, en particular con Fer, ella dice que no se quiere casar, no sé, tiene 13 años, a lo mejor mañana me dice otra cosa. Pero yo acá entre nosotros, como la veo y como la conozco, yo no la veo como tal de adquirir un compromiso, yo más bien la veo con un espíritu muy aventurero. Yo me independicé y aprendí a vivir sola mucho antes de casarme a los 18 años. Pero siento que mi hija va a ser una niña que va a querer independizarse, volar, estudiar, aparte no tiene miedo a nada, ella quiere conocer, viajar, es muy arriesgada. Entonces, no cortarles esas alas y permitirles, ¿sabes qué? Vives con nosotros, somos una parte simbiótica, porque son nuestra otra parte en el cuidado, pero respeto tu vida, respeto tu derecho a volar, respeto tus decisiones cuando ya las vayas a tomar. Y ten la seguridad, se los digo a mi hija, de verdad, te lo digo de corazón, porque tu mami me lo ha dicho, y por lo que yo intuyo, y a mi hija se lo he dicho, Fernanda, no les vamos a cortar las alas, no vamos a permitir que ustedes no vivan su propia vida y que se queden toda la vida cuidando a sus hermanos. Y si un día nosotros faltamos, tenemos, pero eso no nos va a hacer impedirles que hagan su vida. Y es que fíjate que, bueno, al menos a mí también me pasa mucho con Fer, que
prácticamente dejas de ser mamá de dos para convertirte en mamá de uno y ella deja de ser tu hija para convertirse en papá. Entonces, yo algo que he platicado de verdad mucho con mi es ese hecho de decirle, ¿sabes qué? Me estás apoyando ahorita, te lo agradezco mucho, pero el día de mañana tú tienes que continuar tu vida. O sea, entonces, todo el apoyo. Ajá, pero son tantas las necesidades del hijo que prácticamente reduces todas las atenciones, el tiempo, todo lo que tendrías que estar dedicando a tu hijo mayor, malamente, porque no estoy diciendo que sea lo correcto. Es correcto, no es correcto. Tampoco hay una intención. Claro que lo hacemos inconscientemente y todas las atenciones, la energía incluso de nosotras como mamás se centran en quien es más vulnerable por sus necesidades. Es natural. No sé, vamos a compararnos con una leona, ¿no? Tiene dos cachorritos y ve que se acerca un animal, que quieras, una llana. Y siempre va la mamá leona a proteger al cachorro al que ve que está en peligro en ese momento. Por ejemplo. Con Ingrid, que no es como que, no es como intencional, o no es que no me importe, o no es que crea que merezca menos, sino que a final de cuentas hay una condición que se tiene que atender. El día tiene nada más 24 horas, no tiene más. El ingreso económico sigue siendo el mismo, porque por más que quieras, pues no es como que tú digas, es que como ya tengo una condición especial, ahora voy a ganar más, porque pues no hay. Bueno, fuera que de acuerdo a su necesidad fuera que ingreses, o la realidad es que no es así, y no es un tema de que no le echen ganas, o de que no le pongas atención, ¿no? O sea, te voy a decir lo que dice que Romano nos dice mucha gana, pues es un saludo a nuestra mamá, por no decir la palabra literal, ¿verdad? Porque no quiero que luego me censuren, que luego te diga que dije una palabrota, pero es eso, o sea, no se trata de ganas, y después si es una frase que no es tan buena decirla de échale ganas, porque la persona está viviendo una realidad muy difícil y en muchos casos extremos como el que les platicamos de luz insostenible, que ahí es cuando uno dice, bueno, yo le sufro, pero siempre habrá historias más dolorosas, más difíciles, más extremas que la propia, aunque también cada quien vive su drama y sus dificultades en su mundo. Entonces, pues, eso no te consuela, es decir, que otra persona está peor que tú. Eso no quita que tú te sientas mal, que te cueste pensar tu realidad. Entonces, yo al menos, yo lo veo de esa manera. O sea, yo lo mínimo que estoy tratando de asegurarme a mi hija de mañana es que esa responsabilidad no me pase a nosotros. Es algo por lo que me estoy esforzando, es algo por lo que estoy trabajando. No porque no la crea capaz, o no porque inclusive, no porque ni ella quiera, porque ella me lo ha dicho, no, pero me estás loca, ¿cómo quieres Gabriela estar conmigo y nada más que conmigo? Porque yo no voy a dejar que no me diga nada, porque es muy protectora. La realidad es que Ingrid podrá hacer lo que quiera, pero es súper protectora, y con Gabriela todavía más. Y ellos porque no estás mal, Gabriela va a estar conmigo, Panchito va a estar conmigo, pero yo sí. Al menos yo lo veo de esta manera, o sea, si ya durante todo este tiempo mismo se le redujeron recursos económicos, se le redujeron atenciones, se le redujeron todo lo que tuvo que haber tenido por el simple hecho de que está conseguida también porque al final ellos no han vivido su infancia y su adolescencia a los 100% por la condición de sus humanos. Entonces ellos, yo por ejemplo, mi hija me dice, ay, regáñala más, no la consientas tanto. Yo la verdad en lo que más consiento a mis hijos es en la comida. O sea, si se les antoja algo, se los compro. En la comida no soy de, ay, no, eso no, porque a lo mejor no les tolera gustos muy grandes, pero híjole, si por lo menos le puedo cumplir un antojo o una comida rica de vez en cuando que quiera, a mí sí, me doblo.
por ejemplo, ellas en particular, se les ha ido arrebatando muchas etapas que no han vivido con total libertad. Conforme pasaba, ahorita ya son más grandes, pero al principio las fiestas infantiles, pues obviamente íbamos a las fiestas, pero su hermano en la fiesta estaba, nos teníamos que ir muy rápido. ¿Qué pausa? Lo que pasa es que ya se terminó la batería. Gracias. La persona está peor que tú. Eso no quita que tú te sientas mal, que te cueste enfrentar tu realidad. Entonces, yo al menos, yo lo veo de esa manera. O sea, yo lo mínimo que estoy tratando de asegurarle a mi hija el día de mañana es que esa responsabilidad no va a pasar a sus manos. Es algo por lo que me estoy esforzando, es algo por lo que estoy trabajando. No porque no la crea capaz, o no porque, inclusive, no porque ni ella quiera, porque ella me lo dice, no hombre mamá, estás loca, ¿cómo crees? Gabriel va a estar conmigo y nada más que conmigo, porque yo no voy a dejar que nadie le haga nada, porque es mi protectora. La realidad es que Mildred podrá hacer lo que quiera, pero es súper protectora, y con Gabriel todavía más. Y es como que no, estás mal, Gabriel va a estar conmigo, todo el tiempo va a estar conmigo, pero yo sí, al menos yo lo veo de esta manera. O sea, si ya durante todo este tiempo Mildred se le redujeron recursos económicos, se le redujeron atenciones, se le redujeron todo lo que tuvo que haber tenido por el simple hecho de su hija. Etapas de vida también, porque al final ellos no han vivido su infancia y su adolescencia al 100% por la condición de sus hermanos. Entonces ellos, yo por ejemplo, mi hija me dice, ay, es que regáñala más, es que no la consientas tanto. Yo la verdad en lo que más consiento a mis hijos es en la comida. O sea, si se les antoja algo, se los compro. En la comida no soy de, ay, no, eso no, porque a lo mejor no les podré dar gustos muy grandes, pero híjoles, si por lo menos le puedo cumplir un antojo o una comida rica de vez en cuando que ella quiera, ay, sí, me doblo. Y por ejemplo, ellos en particular, se les ha ido arrebatando muchas etapas que no han vivido con total libertad. Conforme pasaba, ahorita ya. ¿Qué les pareció, mamás, la historia de Claudia y de Gabriel? Es fuerte, ¿verdad? Es difícil ejercer la maternidad de 2 hijos cuando eres una mujer que está soltera o divorciada, ya que no tienes redes de apoyo. Y si ustedes se dan cuenta, en este remamos hicimos un análisis muy profundo de varios aspectos que ella y yo tenemos en común. Por ejemplo, ambas estamos maternando y criando 2 niños, una niña, género femenino sana, y un niño, género masculino, un varón con discapacidad. Y nuestras hijas han sido baluarte principal en el apoyo y el cuidado de nuestros hijos, sobre todo referente a sus terapias, a acompañarnos permanentemente en sus escuelas, ayudarnos en casa. Se han ido involucrando en el cuidado de sus hermanos y han ido aprendiendo de la par y prácticamente al mismo tiempo de lo que lo hemos hecho nosotros, sus mamás. Entonces, hoy quiero prácticamente dejar a la reflexión pues muchas cosas importantes sobre la mesa en ambas historias, pero sobre todo quisiera dejar a la reflexión que nos demos cuenta que si estamos maternando un hijo con discapacidad, es muy importante tomar en cuenta 2 puntos bien importantes. Como ustedes se dieron cuenta, ella habló de la etapa de juventud, términos de adolescencia, juventud que enfrenta su hija, y en mi caso es la adolescencia, la pubertad y la adolescencia, ya que mi hija es menor que la suya. Pero a lo que vamos es que, ¿qué claves o qué cosas debo de tomar yo en cuenta como mamá cuando tengo un hijo sano y un hijo con discapacidad? O varios hijos sanos y un hijo con discapacidad. Esto, mamás, hay que tomar mucho en cuenta la etapa de vida en la que está nuestro hijo sano. Si estamos hablando de que tenemos un hijo sano en edad preescolar, estamos hablando de un niño de aproximadamente 1 hasta 3, 4 años máximo, y es la etapa de mayor curiosidad en los niños, es la etapa en la que ellos se sienten y son objetos de toda la atención. Para una mamá que está maternando un hijo de ese rango de edad chiquito y a la par tiene un bebé con discapacidad, sobre todo si es un bebé que acaba de nacer y que tiene pocos meses de vida, pues el hijo con discapacidad te va a demandar, mamá, más atención. Él se cree el centro del mundo y cree que todas las atenciones deben de ser para él. Esto es lógico y es justo
porque es la etapa de vida en que se les llama acaparadores. Entonces él no entiende, no alcanza a comprender por qué tú estás desplazando y partiéndote en dos para